Sí, ya se ve por ahí la presentación, entonces vamos a dar inicio a esta pequeña orientación que preparé justamente por todas las dudas y por, digamos, la situación de ponerse de acuerdo en cuanto a los equipos de trabajo. Muy bien, entonces, por ejemplo, la participación en el foro, fíjense bien, la participación en el foro debe de ser de manera activa, evitar que sus participaciones sean de solo un día, hay que conducirnos de manera clara y respetuosa, siempre saludando y luego sí, ahondando en el tema que nos haya tocado. Ahorita vamos a revisar los temas que yo propongo, espero que les parezca bien, y relacionando la información con las actividades del módulo, utilizando sus propias palabras, cuidando la ortografía y evitar que los comentarios sobre todo sean de estoy de acuerdo con lo que investigaste y pues que participen en diferentes días. Esto es como punto clave. Continuamos, entonces seguimos. Bueno, los temas que ustedes tienen que dividirse por equipo son los siguientes. Ustedes tendrían que haberse contactado por mensajero, por correo electrónico, para definir a quién le iba a tocar cada uno de los temas. ¿Cuáles son estos temas? Estos que tenemos aquí. ¿Sale, vale? Entonces, de estos temas, por ejemplo, si les tocó alcanos, hay que investigar el tipo de contaminación que provocan, perdón, y las propuestas para reducir el impacto ambiental. Lo mismo con alquenos, alquinos, alcoholes, cetonas, aldehídos, ácidos carboxílicos, éteres, ésteres y aminas. ¿Sale, vale? Los equipos que formé son los siguientes. En el equipo número 1, yo, aparte de lo que ya les había mostrado, les agregué el tema de una vez para que ya vayan teniendo el tema que le toca a cada quien. Por ejemplo, Juana Ivonne tiene alcanos, Rosario, alquenos, Tiaret, alquinos, Anayeli, alcoholes y éteres, María Guadalupe, cetonas y ésteres, Yanit, aldehídos, Georgina, ácidos carboxílicos, y así sucesivamente con cada uno de los equipos de trabajo. Los mismos temas para que cada quien vaya desarrollando uno. En este caso volvemos a tachar ¿verdad? Que no sé por qué me lo filtra, pero es nada más su nombre, el correo electrónico, etcétera. Pero así quedarían. Luego, en el equipo número 3, aquí estamos, ahí están los temas que yo sugiero para que le toque a cada uno y lo desarrolle, y en el foro sea un poquito más organizado. En el siguiente, en el equipo 4 de igual manera, en el 5 de igual manera, en el 6 igualmente. Ahora, hay que tomar las siguientes consideraciones. Las consideraciones son que las participaciones en el foro las fundamenten con fuentes bibliográficas. ¿Sale, vale? Ahorita les explicaré cómo. Antes de publicar, hay que verificar la ortografía, los signos de puntuación, ¿sí? Para que todos podamos comprender las ideas claramente. En caso de que tengan ustedes una opinión diferente, hay que externarlo de manera muy cordial y respetuosa, ¿sí? Sin faltas de respeto. Cuando ya hayan hecho su intervención, vamos a revisar dos de las publicaciones de los demás compañeros y retroalimentar, perdón, dos de ellas. ¿Cuál es el propósito de un foro? Bueno, pues que construyamos un ambiente de aprendizaje mediante él y dialogues con los compañeros, ¿no? Luego, yo voy a ser responsable de cerrar estas participaciones, que por ahí vamos a cerrarlas el día 28, 1 de marzo, más o menos, dependiendo de la respuesta de todos. ¿Cómo podemos participar en el foro? Bueno, primero que nada, hay que dar un saludo y decir de qué vamos a platicar. Por ejemplo, en este caso yo hablé de hidrocarburos aromáticos, ¿sí? Y enfatizamos lo que son los derivados del benceno. Luego, por ejemplo, también enfaticé lo que son los alcoholes, aldehídos, cetonas, éteres y éteres. Y aquí vamos a argumentar, ¿verdad?, qué fue lo que investigamos, qué tipo de contaminaciones provocan, y lo vamos a fundamentar con citas en formato APA. ¿Cómo se cita en formato APA? Por ejemplo,
Si el autor se apellida Doria, ponemos Doria, coma, y el año. Cerramos hasta el final. Obviamente esto quedaría entre paréntesis, el apellido del autor, una coma y el año, punto. Después de haber terminado la idea. ¿Va que va? Muy bien, en la otra parte que tenemos que tener cuidado en el foro es que hay que dar las propuestas, ¿verdad? Para reducir la contaminación. Tenemos que enumerar algunas de las propuestas que ustedes consideren de acuerdo a lo que están investigando. ¿Qué es lo que vamos a evaluar en el entregable? Bueno, primero que nada lo que ya saben, que el formato o la portada incluya todos los elementos, que en el foro se conduzca con respeto y se exprese de manera clara. Luego, evaluamos también que en el foro me digan qué tipo de contaminación provocan los compuestos que le tocaron. Por ejemplo, si a alguien le tocó alcanos, ¿qué tipo de contaminación provocan los alcanos? Si a alguien le tocó ácidos carboxílicos, ¿qué tipo de contaminación provocan los ácidos carboxílicos? ¿Va que va? Y mencionar las propuestas para reducir el impacto ambiental. Luego, en el formato del entregable hay 4 planteamientos. Uno, donde se menciona la diferencia entre la química orgánica y la inorgánica. Esa es una parte. Luego, la importancia de los hidrocarburos en tu vida actual y en tu vida futura. ¿Y por qué consideras importante las propuestas para reducir el impacto ambiental por el uso de compuestos químicos inorgánicos? Y también ahondar en cómo se vería beneficiada tu comunidad con las propuestas que se hicieron en el foro. Esas propuestas, la participación y este entregable va a demostrar el dominio de los temas del bloque. ¿Sale? ¿Vale? Esta es la primera parte. Luego, en la segunda parte que responde al saber conocer, en el foro retroalimenta por lo menos a 2 de sus compañeros. Esta es una parte muy importante porque también se evalúa. Y si no cumplen con esta, pues ahí por eso quitamos un poco de puntuación. ¿Sale? ¿Vale? Luego, en el foro establece contacto con sus compañeros y realiza las actividades grupales de forma colaborativa. Respeta el formato y la secuencia del documento para la actividad y en su redacción emplea un lenguaje que denota un completo entendimiento del tema. Recomendación, no me le vayan a mover nada al formato. Okidoki. Luego dice, utiliza los signos de puntuación en la mayoría de las ocasiones y al menos 3 referencias y escribe las citas de acuerdo al formato APA. Como les dije, las citas son estas. Apellido del autor, coma, el año, ¿sí? Se cierran los 2 paréntesis, ¿sale? Normalmente así de esta manera he citado en APA hasta el final de los párrafos que estén escribiendo ustedes. Luego, ¿cómo vamos a desarrollar nuestro entregable? Bueno, tiene que ver mucho también con las opiniones del foro, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si ustedes son de cierto equipo, vamos a tomar un poco esas opiniones, pero hasta la última parte, ¿sale? Ahorita les explico cómo, en dónde la vamos a tomar. Primero que nada nos dice, ¿cuál es la diferencia entre la química orgánica y la inorgánica? Bueno, aquí es importante mencionar, ¿sí? La diferencia grande de la química orgánica, por ejemplo, estudia los compuestos del carbono, mientras que la química inorgánica, se pusieron muy románticos aquí, mientras que la química inorgánica se basa en el estudio de la composición interna, velocidades de reacción y naturaleza de las reacciones. ¿Va que va? Otra diferencia, los enlaces, recuerden, la solubilidad, la conductividad eléctrica, los puntos de fusión y de ebullición, la isomería, pueden mencionar todos estos, y la estructura, ¿sí? De acuerdo, entonces vamos a rescatar, primero que nada, ¿qué estudia una y otra? Luego, los tipos de enlace, la solubilidad, la conductividad, la fusión, la ebullición, la isomería y su estructura. ¿Sale? ¿Vale? También aquí igual, citado, citas en APA, apellido del autor, de donde sacamos la información, coma, el año, se cierra el paréntesis y colocamos un punto. Así se escribe una cita. Luego, en la segunda pregunta dice, la importancia de los hidrocarburos en tu vida actual y futura. Bueno, sabemos que, por ejemplo, la importancia de los hidrocarburos es pues realmente muy, muy importante, ¿no? En la cuestión de los bienes y los servicios, por ejemplo, tan solo mencionar el gas natural, ¿sí?
que son fuentes de energía, combustibles, y por ende, decir, por ejemplo, si son fuentes de energía o combustibles, ¿por qué son importantes, no? Los derivados del petróleo, por ejemplo, las pinturas, las resinas, los insecticidas, ¿sí? Por qué tienen tanta importancia en el ahora? ¿Y cómo verían ustedes a futuro? Yo, por ejemplo, acá les menciono, visionando a futuro, la importancia de esto sigue teniendo importancia la de ahora. Nada más que, por ejemplo, todo se basa en una cultura, en la cuestión de, digamos, del uso excesivo de todos estos, ¿sí? Igual, a lo mejor la importancia es la misma, solamente hay que cambiar el paradigma del consumismo por otro paradigma de reuso, perdón, otro paradigma de reuso, reciclaje y reducción. Luego, viene otra pregunta que dice, ¿por qué consideras importante generar propuestas para reducir el impacto ambiental? Bueno, digamos, de acuerdo a los videos que nosotros observamos en los bloques, ¿verdad? La emisión de los gases de efecto invernadero se sabe que han dado origen a un cambio climático que en la antigüedad no se observaba, ya que a causa de ello se ven afectados el suelo, el agua y el aire. ¿Ok? Y yo propongo tres ejes fundamentales. Considero importante generar propuestas en la cuestión social. ¿Por qué? Porque podríamos tener alimentos inocuos, salud, bienes y servicios con energías limpias. En la cuestión económica, aumento en la productividad en diferentes sectores con metodologías que abonen a la reducción de la toxicidad, etcétera, etcétera. Y en la cuestión medioambiental, para minimizar gases de efecto invernadero que causan la muerte de especies, por ende afectan ecosistemas a causa del calentamiento global o de erosión de los suelos, ¿no? Y la última, ¿cómo se vería beneficiado tu comunidad con las propuestas que hicieron en el foro? Ahora sí, cada quien investigó un tema, pero también generaron propuestas para reducir la contaminación. Muy bien. Entonces, de esas propuestas ustedes pueden tomar algunas y brindar justamente en esta parte, ahondar un poco. Y podrían decir, no, pues de acuerdo a las propuestas del reuso, del reciclaje y todo esto, podría ser una mejora social para tener alimentos inocuos, sin aditivos, mejoraría la calidad de vida. En la parte económica se aprovecharía mejor los recursos, las fuentes de energías, incluso hasta los precios, ¿verdad? Los precios de venta de los productos puede disminuir notablemente y para que esté al alcance de las familias. Si se han dado cuenta últimamente, todo está bien caro. Muy bien. Igual, si hiciéramos todas estas propuestas, el costo-beneficio de las empresas se conservaría. En la cuestión del medio ambiente, al no emitir sustancias tóxicas, minimizamos el cambio climático y también, si se impulsara la reforestación y el reciclaje, optimizaríamos los productos, disminuirían las enfermedades ocasionadas por compuestos precursores del cáncer, enfermedades en las vías respiratorias e incluso enfermedades crónicas como la diabetes. Todo ello fungiría en sí para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestra biosfera. Recordemos que nuestra biosfera es el planeta Tierra, ¿sale? Entonces, más o menos visionando a futuro en nuestro entorno y, digamos, con todas las propuestas que se hicieron en el foro, en esta parte es donde vamos a ahondar muchísimo con lo que nuestros compañeros escribieron, sus propuestas, todo esto, y podemos ahondar un poco más en esta parte. Ahora, la rúbrica de evaluación dice que en el entregable al menos hay que colocar 3 referencias en el formato APA. ¿Sale, vale? Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar 3. En este caso, vamos a poner, para que sea formato APA, siempre cada documento tiene un autor. A veces son instituciones, como por ejemplo acá el INEC, pero a veces lo escriben científicos, por ejemplo Doria, ¿sí? Doria, que es su apellido, vamos a colocar entonces, vamos a revisar este apellido, una coma y la inicial de su nombre, punto. Entre paréntesis vamos a colocar el año en el cual se publicó ese documento donde nosotros sacamos esta información. Luego, ahora sí, ¿cómo se llama ese documento? ¿O cuál es el título del documento? En este caso se llama Química Verde, un enfoque para el cuidado del medio ambiente. ¿De dónde lo sacamos? En este caso es una revista. ¿Cuál es la revista? Cielo. Se pone el nombre de la revista en cursivas, una coma, el número 20 y entre paréntesis el volumen, un punto. Luego, ahora sí, la leyenda de recuperado de y se pone el link, ¿vale? En caso de que fuera de alguna institución como caso de INEC, INEC funge como el autor, como no tiene apellido, entonces pone INEC, punto,
entre paréntesis, el año en el que lo publicaron, se cierra paréntesis, punto, y ahora sí, el título de, digamos, este documento. En este caso se llama documento, perdón, contaminantes atmosféricos. ¿Y quién lo publica? Ah, pues lo publicó Semarnat, ¿sale? Y luego ahora sí la leyenda recuperado de, y ahora sí el link. Estos se los voy a dejar por si quieren consultarlos. Luego también viene acá, fíjense, apellido del autor, coma, la inicial de su nombre, punto, entre paréntesis, el año, se cierra, punto, el nombre del documento, en este caso, química inorgánica, ¿sale, vale? Luego, ahora sí, ¿de dónde lo sacamos? De Reverte, y luego ahora sí la leyenda recuperado de uno más, en este caso el autor es Valverde, coma, inicial de su nombre, entre paréntesis, 2019, punto, ¿cómo se llama el artículo o el documento? Aplicaciones industriales e impacto de los alcanos. La leyenda recuperado de, y ahora sí, Presi, ¿sale? Si tiene más de un autor, entonces colocamos apellido del primer autor, coma, inicial de su nombre y luego sigue punto y coma. Luego, inicial de la, digo, perdón, apellido del segundo autor, coma, inicial del nombre del segundo autor, punto y coma. Otra vez, el apellido del tercer autor, la inicial de su nombre, punto y coma. Si hay otro autor, entonces otra vez su apellido, coma, luego inicial de su nombre, punto y coma. Si hay otro autor más todavía, igual ponemos apellido, coma, en la inicial de su nombre, punto y coma. Y cuando ya se vayan a terminar, que vayan a poner el último autor, colocamos este signo, que es el signo AND, que quiere decir y. Entonces, aquí vamos a colocar el apellido del último autor, que es Gómez, coma, la inicial de su nombre, punto, entre paréntesis, el año, punto, y ahora sí, ¿cómo se llama el documento donde estamos nosotros sacando? ¿Sale, vale? En este caso se llama Determinación de aldehídos y cetonas en emisiones de gases de escape de vehículos Euro 4 que emplean mezclas de nafta y bioetanol. ¿De dónde lo sacamos? Ah, pues de esta página que dice Secretaría de Desarrollo Sustentable. Ahora sí, recuperado de... Y ponemos el link. Espero que con estas recomendaciones puedan ustedes seguir con su entregable. Ahora, también había preparado una pequeña clase de ejercicios. Si todavía no realizan los ejercicios de orgánica y tienen ustedes alguna una pregunta, hablaré un poco de lo que son los grupos funcionales. Bueno, los grupos funcionales realmente, representan un punto de una molécula, es decir, tienen propiedades físico-químicas con ciertas características, ¿sale, vale? Que, digamos, como tienen ciertas características, eso les da determinada función. Los grupos funcionales son los siguientes. Tenemos grupos funcionales y, bueno, vamos a partir desde los alcanos, alquenos, alquinos, aromáticos. Luego tenemos también alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, amidas, ¿sale? Los más usuales, ok. ¿Cómo podemos nosotros interpretar lo que pasa en la química orgánica? Bueno, en la química orgánica se dice que los enlaces o los que van sujetos son los enlaces covalentes, ¿verdad? En este caso, el carbono está compartiendo un electrón con el hidrógeno y como el hidrógeno solamente tiene uno, comparte un electrón entonces con el carbono. ¿Sale, vale? Entonces aquí estos dos puntitos es como si tuviéramos este enlace que vamos a... Obviamente con un siguiente hidrógeno vuelve a hacer el mismo enlace, el siguiente también hace el mismo enlace. ¿Qué debemos de saber de los alcanos? Bueno, los alcanos tienen enlaces simples y para nombrarlos su terminación será ano. Y tenemos esta tablita que nos dice, si tiene un carbono, se llevará el prefijo met y la terminación ano, entonces es decir, metano, el siguiente etano,
el siguiente propano, el siguiente butano, el siguiente pentano, el siguiente hexano y el siguiente nonano. Para los primeros 9, pero son los que casi siempre más se utilizan. Claro que hay muchos más, pero ahora vamos a ver un poco de la nomenclatura de los alcanos. Hay diferentes fórmulas, por ejemplo, aquí en la fórmula desarrollada, la fórmula condensada sería esta. ¿Por qué? Porque tiene un carbono, pero también tiene 4 hidrógenos. La desarrollada se representaría así. En este caso tenemos una fórmula condensada que tiene 4 carbonos, es esta, y su fórmula de esta son exactamente lo mismo, incluso también esta que tenemos abajo. En cada vértice de este, que se llama la representación gráfica, hay un carbono, ¿sale? Entonces, si contamos, son 4 vértices, quiere decir que tiene 1, 2, 3, ¿vale? Entonces, son diferentes maneras de representar, pero siguen siendo los mismos, ¿vale? Y en este caso, como tiene 4 carbonos, llevaría el prefijo but. ¿Por qué? Porque si recordamos la tabla anterior, but simboliza que tiene 4 carbonos. Y esa es la molécula del butano. ¿Va que va? Hasta aquí espero vamos claro. Y con esa tablita pueden ir nombrando los demás. Y por ejemplo, habrá una situación donde, digamos, haya radicales. Yo, por ejemplo, para explicar esto, yo comento que es como si fuese un árbol, ¿sí? Primero que nada, el primer paso, elegimos la cadena más larga, ¿sale? Y vamos a ver cuál podría ser nuestro tronco en este árbol. Miren, si yo le doy así, tendría 2, 4, 6 carbonos, pero si le doy derecho, serían 2, 4, 5, entonces me conviene mejor agarrar así, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa sería mi cadena más larga. Entonces ahí está la cadena más larga. Y el único que me queda libre, es decir, como la ramita del árbol, sería este carbono. Y como es ese carbono, entonces las ramitas van a terminar con il, pero como es un carbono, el prefijo de un carbono es met y la terminación il sería metil, ¿sí? ¿De acuerdo? Lo siguiente es numerar de manera que el sustituyente. ¿Cuál es el sustituyente? Bueno, el sustituyente es el carbono que queda libre. Dice, se numera de manera que el sustituyente quede en menor posición. Ahora veamos, ¿cómo podemos numerar para que me quede en menor posición? Bueno, fíjense, si yo numerara, digamos por aquí, digamos, este es carbono 1, carbono 4, el sustituyente me quedaría hasta el carbono 4. Pero si comienzo de abajo hacia arriba, ese sustituyente o carbono libre me quedaría en el carbono 3. Veámoslo. Aquí está. Si yo empiezo a numerar de aquí para acá, este que queda suelto me queda hasta el carbono 4. Y lo que yo quiero es que me quede en la menor posición. Entonces, si yo empiezo a numerar por aquí, el sustituyente me quedaría en el carbono 3. Entonces, bueno, una vez que ya los tengo numerado y que el sustituyente o radical o el carbono libre me queda en la menor posición, vamos a nombrarlo. Dice, se nombra primero el radical libre. Es decir, ¿quién es el radical libre? Este que tengo acá. Me voy a preguntar yo, ¿cuántos carbonos tiene? Como tiene uno, lleva el prefijo met, ¿sí? Y diremos, ¿en qué posición está? Ah, pues está en el carbono 3. Entonces digo 3 y lleva prefijo met, porque solamente tiene un carbono, ¿verdad? Met. Y dijimos que como está libre, lleva la terminación in, y decimos 3-metil. Y ahora sí voy a nombrar todo lo que es el tronco de mi árbol. Entonces veo que mi árbol tiene 6 carbonos y para 6 carbonos le toca un prefijo ex, pero como es un alcano, su terminación sería hexano. Entonces me quedaría 3-metil hexano. ¿Sale, vale? Un ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Y continuamos nuevamente con lo que dice. Si hay más radicales, igual, vamos a tratar de elegir la cadena que tenga más carbonos. La cadena que tiene más carbonos es esta. Tiene 2, 4, 6 carbonos. Luego, vamos a numerar de tal manera que los que quedan libres tengan la menor posición. O sea, por ejemplo, si yo empiezo a numerar por aquí, obviamente los radicales me van a quedar aquí hasta el carbono 4, ¿verdad? Entonces no puede ser por aquí. Muy bien, entonces lo que voy a hacer va a ser que voy a comenzar nuevamente de abajo
y nos quedaría de esta manera. Una vez que ya los enumeré, ahora sí, ¿qué pasaría? Una nota. Si se repite el mismo sustituyente, se puede abreviar con di, tri, teta, penta, ¿sale? En este caso, fíjense bien, entonces aquí como se repite 2 veces, llevaría di, ¿sí? Para abreviar que son 2 veces el metil. Y luego ahora sí, como tiene más radicales, ahora voy a utilizar, o más bien para nombrarlos voy por orden alfabético. En este caso tengo metil, metil. Y acá tengo etil, ¿sí? Que son los que tengo libre, etil. Y acá nuevamente vuelvo a tener un metil. Entonces, ¿cómo me quedaría para nombrar? Bueno, vamos a ver. Me quedaría por orden alfabético. ¿Por qué? Porque la E de etil va antes que la M de metil. Entonces nos quedaría 3-etil. ¿Por qué 3-etil? Porque va unido al carbono 3. 3-etil y luego en el carbono 2 tengo un metil y en el carbono 3 vuelvo a tener otro metil. Entonces sería 2,3 dimetil cotejando justamente este que tengo libre y este otro. ¿Sale, vale? Espero que no los esté haciendo bolas. Y luego, por último, entonces nombramos la cadena más larga. Este que está acá, que es un hexano. ¿Por qué? Porque tiene 6 carbonos. ¿Sale, vale? Ahora, también tenemos nomenclatura de alquenos y miren algunos ejercicios ahí en su bloque. Y estos ejercicios, miren más o menos así. ¿Cuál es la nomenclatura? Ahora, ¿cómo nombro los alquenos? Bueno, igualmente vamos a identificar la cadena más larga. Ahí está la cadena más larga. Luego, vamos a numerar la cadena más larga, pero ahora vamos a numerarla por donde me quede más extremo esto que es un doble enlace, una doble ligadura. Sin importar ahora digamos, los radicales libres o estos que nos quedan libres. ¿Sale, vale? Entonces, empezaríamos por donde nos queda más cerca, sería por aquí, porque nos quedaría en el carbono 2. ¿Sí? Porque si empezamos por acá, nos quedaría 1, 2, 3, hasta el 3. Entonces ahí nos quedaría, entonces aquí numeramos, ya está. Ahora voy a usar el borrador para no tener un rayadero y seguir con la explicación. Luego, vamos a ver cómo vamos a nombrar esto. Dice paso 3, la posición del doble enlace se indica colocando el número del primer átomo de carbono donde se forma el enlace. Es decir, por ejemplo, ¿cómo voy a indicar dónde está la doble ligadura? Pues dice que se toma en el primer carbono, es decir, aquí va a estar en el carbono 2, ¿verdad? Muy bien. Ahora, primero vamos a nombrar los sustituyentes por orden alfabético. En este caso, como nada más tenemos metiles, no hay problema. Entonces, esos van primeros de ley. Si se repiten, ya saben, podemos utilizar, si se repitieran 3 veces, utilizaríamos tri. Si se repitieran 4, usaríamos tetra, ¿sale? Muy bien, entonces nombramos y decimos, en el carbono 2 hay un metil, pero también hay otro en el 4. Entonces ponemos 2,4 guión di, ¿por qué? Porque son 2, pero ¿qué son? Metiles, ¿por qué? Porque solo tienen un carbono. En el carbono 2 está ese doble enlace, pero ¿cuántos carbonos tiene mi tronco? Mi cadena más larga tiene 5. Entonces, el prefijo que le toca para 5 sería pent y la terminación eno. ¿Por qué? Porque es un alqueno. ¿Sí de acuerdo? Muy bien. Ahora, vámonos con otro ejemplo de alquenos, ya casi son sus ejercicios. Bien, continuamos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuevamente los prefijos. Si tiene un radical, met y la terminación il. Si tiene 2, et y la terminación il, sería metil, etil. Siguiente, prop y la terminación il para los radicales, es decir, para los carbonos que nos quedan libres, que no entran dentro del tronco, ¿sale? Y así sucesivamente. Luego, tenemos también alquinos. Una característica de los alquinos es que la terminación ya no es ano ni eno, ahora es ino. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que en lugar ahora de tener un doble enlace y un enlace simple, ahora tienen un triple enlace, ¿sale? Entonces, para poder nombrar los alquinos, ahora identificaremos la cadena principal donde contiene el triple enlace, ¿sí de acuerdo? Luego,
vamos a numerar la cadena más larga, iniciando también por donde el triple enlace quede más cercano al extremo y luego se va a indicar la posición del triple enlace igual que en los alquenos, iniciando por el carbono más cercano al extremo. Y los números o ramificaciones también se ordenan por orden alfabético. Muy bien, vamos a ver un ejemplo, porque eso es como mucho, ¿verdad? Muy bien, aquí tenemos un ejemplo. Dijimos, en estos casos, en cada vértice hay un carbono, entonces aquí sería 1, 2, el carbono 3, el carbono 4, el carbono 5 y el carbono 6. Muy bien, aquí ya elegimos la cadena más larga y está perfecta porque iniciamos el conteo por este lado. ¿Por qué? Porque el triple enlace nos queda más extremo hacia acá, ¿sí? Entonces, nos sale mejor comenzar de este lado. ¿Por qué? Porque si iniciamos por el otro lado, nos queda más alejado del extremo. ¿Sí? Aquí nos quedaría, fíjense, ya está acá. No, entonces, claro, no, ¿verdad? Muy bien. Entonces, continuamos. Para poder nombrar entonces este tipo de compuestos orgánicos, identificamos nuevamente la cadena más larga que contiene el triple enlace. El triple enlace y el doble enlace no pueden quedar fuera de la cadena principal o del tronco que les comentaba. Ya está. Ahí está la cadena principal. Luego, dice numerar la cadena más larga iniciando por el extremo más cercano en el que se encuentra el triple enlace, ya está. Posteriormente, vamos a nombrar los radicales ordenándolos por orden alfabético. En este caso, estos radicales que tenemos acá, vamos a contar cuántos carbonos tienen aquí. Por ejemplo, tiene 1 y 1, entonces también son metiles, ¿verdad? Muy bien, entonces sería ¿en dónde están esos metiles? Primero hay uno en el 4, entonces ponemos 4, pero hay otro también en el 5, ponemos 4,5, aquí me faltó el guión, y luego agregamos di, ¿por qué? Porque son 2, ¿pero qué son 2? Ah, 2 metiles, ¿por qué? Porque esos metiles solamente tienen un carbono, un guioncito, y ahora indicamos dónde está el triple enlace. Ah, pues el triple enlace está en el carbono 2. ¿Y cuántos carbonos tiene mi cadena principal? Pues mi cadena principal tiene 6, entonces debe de llevar el prefijo ex y la terminación ino, porque es un alquino y tiene hidrógeno. Muy bien. Pues bueno, creo que hasta aquí vamos a dejar entonces el video y listo. Bonita tarde.